En pantalla estamos viendo algo que es importante conocer, acordarnos, porque seguramente en algún momento lo vieron, ya que ustedes estuvieron por ahí creo que en tercero o en segundo, clases de programación web. Mejor aprendieron a hacer una página, un sistema muy sencillo. Bueno, cualquier documento de HTML trabaja con este modelo, ¿vale? El modelo de documentos o objetos de documentos. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en una página web es un objeto, ¿vale? Y como tal, tiene atributos y propiedades, pero no están dispersos ahí en el documento, siguen una cierta jerarquía, una cierta estructura, ¿están de acuerdo? Esa estructura se da en un esquema similar al que estamos viendo en pantalla, es decir, hay un elemento raíz y a partir de ese elemento raíz, todo lo que yo quiera representar o mostrar a mis usuarios a través de una página se va estructurando de esta manera, ¿no? Agrego un elemento HTML, dentro del elemento HTML hay un elemento body y un elemento head. Normalmente en el elemento head yo agrego metadatos, descripción del sitio, el título del sitio, quién lo escribió, para qué sirve, etcétera, etcétera. Normalmente cuando ustedes, por ejemplo, comparten un vínculo, por ejemplo, de un sitio, de un video, a través de su WhatsApp, a través de su Facebook, si ustedes se dan cuenta, cuando pegan la liga del sitio, se agrega como una tarjetita descriptiva, ¿no? Se agrega así como que una pequeña captura y describe qué es, ¿no? Un título y una descripción. Eso lo agrega porque seguramente el autor agregó estos datos que describen el documento. Cuando no se agregan estos, entonces no se describe el sitio, nada más pega la liga y ya se acabó. Tal, esa es la diferencia. En el body voy a meter, o voy a disponer todos los elementos que quiero que vea mi usuario. Todo lo que está en el body es lo que ve mi usuario. ¿Ok? Bueno, pues, pero dentro de todos estos objetos también hay una jerarquía. Es decir, por ejemplo, quiero agregar un título, agrego una etiquetita H1 y dentro de la etiquetita H1 agrego el texto que quiero que se resalte como un título. ¿Que quiero una lista? Bueno, agrego un elemento UL de lista desordenada y dentro de este elemento HTML agrego otros subelementos que son los list items o ítems de la lista, ¿no? Es decir, todo lo que se va a estar listando va dentro de las etiquetas list. O quiero agregar un vínculo. Bueno, para el vínculo necesito indicar el atributo href que me dice hacia dónde me va a llevar ese vínculo y un texto que es el que va a ver el usuario. Es decir, si yo veo, por ejemplo, una etiquetita que dice púchale aquí o da clic aquí, seguramente ese es un vínculo y lo que están viendo ustedes es la parte de texto, pero en realidad la acción la determina el atributo href. ¿Ok? Entonces, de esta manera funciona el modelo, ¿vale? Es un modelo jerárquico donde cada elemento de mi página HTML se representa por un elemento de este árbol, ¿ok? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque resulta que yo voy a utilizar una herramienta, un parser de HTML que recorre este tipo de estructuras, ¿ok? Vamos a entrar a la siguiente página, REPL IT. Es la REPLTI. Se los copio en un blog de notas por si alguno no alcanza a ver hasta allá. Lo ponemos en más grande. A ver, aquí están grandes, ¿sale? Por favor. O si no, lo pueden googlear por separado. Con que ustedes pongan la primera parte de la URL, con esa automáticamente les va a mostrar los resultados en Google. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes acceden al sitio por primera vez, les va a mostrar una pantalla en negro y les mostrará opciones para acceder, ¿no? A la misma. Les voy a pedir que de rápido se creen una cuenta. Esto lo pueden hacer a través de ¿cómo se llama? De una cuenta de Gmail que ya tengan. O si quieren capturar rápidamente sus datos,
de manera independiente, pues lo pueden hacer o con una cuenta de Facebook, etcétera, etcétera. Hasta que por favor realicen esta actividad. Una vez que ya se hayan creado su cuenta, les voy a mostrar un panel para crear ustedes un nuevo proyecto. Dado que yo ya tengo proyectos, pues entonces ya me muestra aquí varios elementos. Ok, entonces ya que están viendo esta pantalla, van a crear un nuevo proyecto. ¿Ya todos están en esta? ¿Ya se loguearon? ¿Ya? A lo mejor ustedes acá ven alguna imagen, de bienvenida, lo que sea, porque evidentemente es la primera vez que están accediendo al sitio. En la parte superior derecha hay un botón azul que dice Nuevo REPL. ¿Sí? Superior derecha es un botón azul con un signo de más. Les va a abrir un wizard, un asistente para crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a seleccionar. Aquí ustedes pueden desarrollar proyectos de cualquier lenguaje de programación, ¿sale? Incluso de cualquier framework. Ustedes en este caso van a desarrollar un proyecto en Python, así que seleccionamos donde dice Python. Si no se encuentra luego a la mano, pues aquí lo pueden empezar a tipear, ¿no? Escribir Python y cuando lo ubiquen dan clic en él y por favor agregan un nombre. Donde dice title, agregan un nombre. Por defecto, Replit lo que hace es agregar un nombre del proyecto al azar, ¿vale? Ustedes agreguen uno que les sirva para identificarlo. Yo, por ejemplo, le voy a poner ETL, scrapping, y le voy a poner grupo 2. Una vez que acaben de escribir ese nombre para su proyecto, van a darle crear Replit en el botón azul de la parte inferior derecha. ¿Ok? A continuación les va a crear, va a construir el entorno de desarrollo de su proyecto. ¿Ok? Lo tienen que ver así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tiene tres secciones. La sección de la izquierda va a contener el sistema de archivos y carpetas de nuestro proyecto. Ahorita nada más tenemos un solo archivo. En la parte del centro va, digamos que el editor de código y en la parte derecha de la consola, es decir, todas las salidas y resultados los vamos a ver aquí. Vamos a hacer una primera prueba para ver que nuestro Python está funcionando. Vamos a invocar el método print de Python y mandamos el mensaje que ustedes quieran. ¿Vale? Ya que lo acabaron de escribir, en la parte superior hay un botón en verde o un botón que dice Run. Lo presionan para que se interprete el código y se muestre la salida en la consola. ¿Ok? En la parte superior está el botoncito, presiónenlo para que se ejecute ese código. ¿Ok? Está funcionando, ¿no? Bastante sencillito, no hay que agregar otras librerías ni nada. Simple y sencillamente invocamos el método y como estamos trabajando con Python, pues reconoce que esto es Python. Muy bien, entonces vamos a proceder ahora sí a empezar a construir nuestro ETL. Y como primer paso vamos a importar las librerías que vamos a utilizar. ¿Ok? Me van copiando, por favor. From BS4, que es Beautiful Shop, así se llama la librería en versión 4, vamos a importar Beautiful Shop. Beautiful Shop. Oh, perdón, aquí me falló, esto es cuando. Beautiful Shop. ¿Ok? Esa librería está encargada de proporcionarnos un parser de HTML. ¿Alguien sabe qué es un parser? No. Un parser es un analizador sintáctico, es decir, verifica la sintaxis de de cadenas. Pues en este caso va a verificar el HTML que nosotros vamos a recuperar mediante otro objeto. Y ese objeto ocupa la siguiente librería. La librería request
¿Ok? La librería request me permite hacer peticiones, en este caso, a un sitio en particular. Y la tercera librería, esa nada más es para que vean cómo funciona. Es la de pprint, o impresión bonita, o impresión bella, y en este caso, pues yo le agregaría más bien estructurada. ¿Vale? Ya verán cuál es la diferencia de utilizarla. Ya están nuestras tres librerías. ¿Sí se alcanza a ver bien el código? Perfecto. Si ustedes ejecutan este código, si lo interpretan, se van a dar cuenta que aquí en la consola va a empezar a cargar elementos porque está haciendo la importación de estas referencias que nosotros acabamos de agregar. Y del lado izquierdo, en nuestro panel ¿cómo se llama? De, del sistema de archivos, ya se muestran otros dos archivos más. Es decir, ya están vinculadas estas librerías con nuestra aplicación y ya las podemos empezar a ejecutar, a utilizar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora hay que ver qué vamos a parsear, qué vamos a recuperar, qué vamos a raspar en nuestra primera fase. Para ello les pido por favor que accedan a la siguiente librería. Lo pueden googlear porque es más fácil que irse con la URL. Pongan por favor Open Door. Open Door. Y el door no es de puerta, es D-O-R, D-O-A-R, ¿sale? Open Door. Ahí está. Así se escribe Open Door. Open Door es un índice de repositorios de acceso abierto a nivel global, es decir, aquí están registrados o son monitoreados diferentes plataformas tecnológicas de acceso abierto a lo largo del mundo. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos saber algunas estadísticas globales, por ejemplo, cuál es el país que tiene más repositorios de acceso abierto, pues aquí nos dice que Estados Unidos, y acá nos dice el número, luego Japón, luego Reino Unido, y así sucesivamente en orden descendente, y acá tenemos que México tiene 51 repositorios de acceso abierto, ¿va? Y hay diferentes estadísticas, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren más adelante, pues se dan el tiempo de explorar con más detenimiento. Pero lo que a nosotros nos importa es lo siguiente. ¿Vale? Queremos extraer estos datos. Si yo les dijera, por favor díganme el número de repositorios registrados en este índice, ¿qué harían? ¿Qué harías, compañero? Te digo ahorita, oye, Dulce, dime cuántos repositorios hay ahí. Vas y checas la lista, ¿no? Y dices, bueno, Afganistán tiene uno. Luego, Island tiene otro. Luego, Albania otro. Luego, Argelia tiene 20. Y así va sumando uno por uno, uno por uno. ¿Vale? Hasta a la lista. ¿Vale? Es una tarea pues, repetitiva y ardua, ¿no? Seguramente debe haber una base de datos que provee de estos números para construir a esta página. Pero nosotros no tenemos acceso a eso. Nosotros tenemos acceso a la página HTML que es pública. Pero sí, mediante las tecnologías que vamos a usar, vamos a poder extraer todo esto. ¿Vale? El nombre del país y el número de repositorios por país. Vamos a hacerlo entonces. ¿Ok? Regresamos a nuestro panel de desarrollo y decimos, ¿sabes qué? Necesito la dirección, la URL de este sitio. Pues copienla, váyanse en la barra de direcciones, control C, y en un objeto que se va a llamar URL lo voy a pegar. Es una cadena, es un string, ¿sale? Va entre comillas. Y ahí pego la URL de ese sitio. ¿Ok? Ya tengo la URL. ¿Ahora qué necesito? Pues hacerle una petición, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues les dije que había una librería que se encarga de hacer peticiones, ¿no? A, en este caso, a una URL. Pues eso vamos a hacer, vamos a crear un objeto que se llama rec que viene de request, y vamos a decir request
punto e invocamos su método get. Es decir, recupera. ¿Y qué vas a recuperar? Pues lo que está en en el objeto URL. ¿Vale? Ya está ahí. Vamos a ejecutar este código y me dicen qué le sale. Nada, ¿verdad? Pues entonces vamos a decirle, muéstrame qué pasó con eso. No nos marcó error, si hubiera un error acá diría, ¿no? Agreguemos print rec para saber qué pasó con esa solicitud y observen que ahora la consola sale un código, dice response 200. Y como ustedes saben, eh, cuando nosotros hacemos una solicitud a una ubicación en la nube, a un servidor, etcétera, etcétera, hay un catálogo de códigos que nos dicen el estado de la petición, ¿no? Si existe, si no está disponible, si hay un problema. Y en este caso 200 nos dice que está bien, que hubo conexión. Bueno, pues entonces, si ya vimos que sí hay conexión, vamos a parsearlo, es decir, vamos a analizar el contenido sintáctico de lo que se recuperó. Entonces vamos a crear un nuevo objeto que se llame sub y le decimos, invocamos ahora sí la librería Beautiful Sub y le decimos rec content, es decir, al contenido que recuperamos a través de la petición. Quiero que lo analice sintácticamente a través del parser de HTML. Parser, me falta la R. Exactamente. Vamos a comentar la primera impresión para que no nos llenemos de tanta basura y vamos a ponerle aquí, print. ¿Qué imprimirías, Dulce? Exactamente, sub, ¿no? Sub porque ahí está ya el contenido parseado. Ay, a ver qué nos dice ahí. No alcanzo a ver. ¿Ves? Ah, perdón, es que no agregamos acá en Beautiful Sub, en la parte de la línea uno no agregamos el alias. Haz BS. Para que BS sustituya toda la palabra Beautiful Soup y no tengamos que escribir Beautiful Soup en todos los casos, ¿no? Ahora sí, ejecuten, por favor. Observen que lo que ya nos trajo, si ustedes desplazan a través del scroll, de la barra de scroll o de desplazamiento, es un código HTML, ¿no? Y si ustedes lo siguen explorando, seguramente van a llegar a una parte donde empiezan a leer nombres de países, ¿no? Quiere decir que lo que nosotros recuperamos es todo el HTML que está acá en esta página, ¿ok? Pero pues se ve todo feíto, ¿no? Vamos a invocar un método de la librería que se llama Prettify. Pretty, a ver, Prettify, ahí está. O mal traducido, pues como que dale belleza, ¿no? Embellecedor, exactamente. Acá en la consola, en la parte superior derecha hay una X que les permite limpiar la consola si es que ya está llena de basura. En la consola, en la parte superior derecha, hay una X para limpiar la consola, ¿ok? Entonces vuelvan a ejecutarlo y dense cuenta que ahora ya me está mostrando el mismo código, pero ya tiene su estructura bien definida, ¿no? Se identifica la indentación y todo lo que seguramente como nosotros lo veríamos en la herramienta de desarrollador. ¿Ok? Observen que ahí ya se distingue, ¿no? Dentro de qué elementos encontramos el nombre del país, el nombre de la página, porque si ustedes acá se fijan en el sitio, estos son vínculos. Y si yo le doy clic a uno de estos vínculos, por ejemplo aquí en México,
me lleva al informe de ese país en particular y me empieza a mostrar, por ejemplo, el nombre de los repositorios de acceso abierto, acervo digital institucional en seguridad social y dice en qué país, de qué tipo de software usó y de qué tipo de repositorio estamos hablando. Luego dice acervo digital del Instituto de Biología de la UNAM, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces son vínculos, todos estos son vínculos. Por eso es que acá nosotros vemos la etiqueta A, ¿sale? Que envuelve al nombre del país. Muy bien, pues entonces hay que encontrar la manera de empezar a explorar estos elementos, ¿vale? Para ello vamos a utilizar una herramienta dentro de nuestro navegador que se llama panel de desarrollador. Para abrir esa funcionalidad presionamos el botón F12 de su navegador y se va a abrir un panel es que parece una consola. Si no lo encuentran, se va a la parte superior derecha. Si les abre la ventana de ayuda, es que si no lo hallan ahí o no acceden, entonces váyanse al menú superior del navegador, en el menú punteado, se van a más herramientas y de ahí se van a herramientas para desarrolladores, ¿ok? Bueno, yo ya abrí mi panel. ¿Y esto para qué me sirve, profe? Pues te sirve, por ejemplo, para ver si la página tiene errores. Aquí en la consola se muestran errores, por ejemplo, de JavaScript o algo que no esté bien hecho. O ves el código de la página, ¿ok? Pero en particular a nosotros nos interesa este primer icono que está del lado izquierdo, que dice selecciona un elemento de la página. Es el explorador de elementos. Lo presionan y si pasan el puntero por la página se va resaltando el elemento HTML que está debajo del puntero. Si dan clic en uno de ellos, les va a mostrar el elemento HTML dentro del código. ¿Ok? Así ustedes pueden identificar efectivamente qué elemento HTML es el que nosotros estamos viendo en ese momento. ¿Vale? De tal suerte que si ustedes se dan cuenta, cada elemento de estos está dentro de una lista desordenada. ¿Ya vieron? Todos son li y esos li pertenecen a una lista desordenada. Bueno, a dos listas desordenadas. De hecho, acá hay una que está del lado derecho y seguramente del lado izquierdo hay otra. ¿Ok? Ahí está, otra lista desordenada. Pero al mismo tiempo, todo esto está dentro de un elemento que se llama main. El main hace referencia a todo lo que está dentro de esta pestaña, dentro de este tab. Estos se llaman elementos de tipo tab. Entonces, el contenido del tab está dentro del elemento HTML que se llama main. ¿Ok? Bueno, pues quiero hacer referencia a ese elemento en particular. ¿Cómo le hago? Bueno, pues entonces me voy aquí, me regreso a mi código. ¿Ok? Y ahora quiero que me muestres en particular los elementos los elementos contenidos en main. Así que observen aquí, yo sé que todo mi código HTML está dentro de sub, ¿vale? Y como yo dije que esto era jerárquico, seguramente si yo invoco algún elemento de HTML que está dentro de sub, lo tendría que hacer poniendo el punto. Así que pongo punto main para acceder únicamente al contenido de la sección main. Así que si presiono ejecutar el código, ahora nada más estoy viendo lo que está en el contenido de esa pestaña. ¿Esto por qué lo hacemos así? Pues para ir acotando, ¿vale? El parseo que nosotros vamos haciendo. Ya vimos todo el HTML, sí, ya vi que hay un head, ya vi que hay un body, bla, bla. Pero lo que a mí me interesa está específicamente dentro de tal elemento. Y en este caso ese elemento es main. Bueno, pues entonces ahora vamos a recorrer main, porque dentro de main está todo lo que nosotros necesitamos. Para recorrer un arreglo de objetos, ¿qué estructura creen ustedes que podríamos utilizar? ¿Alguna estructura de repetición? Acuérdense, tenemos estructuras condicionales, el if, el else, el switch, el case, todo eso. Pero también tenemos estructuras de repetición.
Un ciclo for, ¿sale? Un ciclo for normalmente se utiliza para recorrer un arreglo, ¿vale? En este caso, vamos a hacer de cuenta que todo esto es un arreglo de objetos que están anidados, ¿no? Y queremos recorrerlos uno a uno, pues utilizamos un ciclo for, ¿vale? Así que decimos for y asocio a este objeto de aquí en particular, ¿vale? Cada objeto que contiene esa sección. Así que digo for rex in sub main y luego voy a invocar un método de esta librería, un método muy bonito que dice find all. Ustedes que son buenos para el inglés, ¿qué significa find all? Encuentra a todos, ¿no? ¿A todos qué? A todos los que yo te diga que coincidan con este criterio de búsqueda. Li. Es decir, búscate a todos los elementos de una lista dentro de la sección de main. Ah, perdón, quítenle las etiquetas de estructura aquí. Sí, acá se baja porque ya no me queda espacio, se baja la línea. Ustedes no la bajen, no le den enter, ¿eh? Es una misma línea, ¿ok? En Python es importante los márgenes que se dejan para las estructuras de control y cualquier otro tipo de elementos como puede ser funciones, clases, etcétera. Estos márgenes se le conocen como indentación, ¿sale? Del borde del código original hacia el margen de, por ejemplo, de dentro del ciclo, esa es una indentación. Si ustedes se dan cuenta, aquí no utilizamos llavecitas ni nada por el estilo. ¿Ok? Si yo no le pongo ese margen, si no respeto ese margen que le pone el editor, seguramente marcará error. Muy bien. ¿Qué queremos ahora? Bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que nos muestra acá. Así que vamos a imprimir cada elemento que encuentra de tipo li dentro de la sección de main. Así que vamos a darle print rex. Les pediría también que vayan comentando las anteriores prints para que no se vaya confundiendo la salida con lo que estamos queriendo ver en particular, ¿vale? Ahí está. Ejecútenlo para ver qué es lo que les va mostrando. ¿Ok? Todo lo que nos está mostrando es todos los elementos lead de la sección main que encontró, pero pues todo está amontonado, ¿no? No se ve bien, así que vamos a invocar el método que ya habíamos visto antes, Prettify, para que siga manteniendo ¿cómo se llama? Esa indentación natural del código. Observen que ahora ya se muestra no todo agolpado, sino pedazo por pedazo, ¿vale? Ya tenemos todos los elementos li del documento. ¿Vale? Observen, aquí tenemos un li, aquí tenemos otro li. Y ahora es más claro identificar qué es lo que yo quiero, ¿no? Ya vi que dentro del i hay una etiqueta A y dentro de la etiqueta A ahí está el nombre del país. Ah, bueno, pues entonces vamos todavía a adentrarnos más dentro de estos elementos y le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito rex, pero el elemento A. Y observen, ahora en mi consola ya no me muestra los elementos li, ya nada más me muestra los elementos A, ¿no? Los vínculos, ¿ok? Ya estamos aplicando, o en este momento estamos en la fase 2 del ETL, estamos en la transformación, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos quitando la paja, todos los datos que no nos sirven, todo el HTML que no nos interesa, y estamos nada más identificando los datos que son de nuestro interés, que en este caso es el nombre del país, el número de repositorios por país y vamos a agregar otro dato más adelante. Bueno, pues ya vi que si yo tengo esta ruta, esta me va a ayudar a acceder.
a las, a los vínculos. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa si yo le digo, en lugar de prettify, le digo text? Observen que ahora lo que yo veo en pantalla en mi consola son los nombres de los países, ¿vale? Porque yo le estoy diciendo, de cada objeto que está dentro de la sección main de tipo li, requiero lo que está en el objeto A, pero solamente el texto. Y eso es lo que yo estoy viendo en pantalla. ¿Ok? Ya recuperamos. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Browse by country. Ya recuperamos estos nombres. Vamos a meterlos ahora en una estructura propia de HTML, de Python. Vamos simple y sencillamente a meterlos dentro de un, ¿cómo se llama? De entrada nada más vamos a meterlo en un objeto. Así que vamos a decirle país y ahí copio la ruta que me permite recuperar el nombre de los países, ¿no? Ahora yo sé que en el objeto país, ahí va a estar el nombre del país en turno. Muy bien. Si nuevamente invoco el elemento A que está dentro del elemento li, es decir, ya no le pongo text, me doy cuenta que dentro del atributo href está el HTML que me lleva al informe de los países. ¿Sí? Ahora vamos a invocar un atributo. Y eso lo hacemos invocando el método attributes. Y es como un arreglo. Es decir, si el elemento HTML cuenta con 2, con 3 o con n atributos, este parser los organiza como si fueran elementos de una regla. ¿Cuál es el atributo que en este caso quiero recuperar, jóvenes? Señoritas. Si yo quiero recuperar, por ejemplo, donde dice Tunisia.html o Turkey.html, ¿qué atributo es ese? El href, ¿no? Ese es un atributo. Entonces pongo ahí href. Imprimamos esto que yo puse acá en el print para que vean qué es lo que está recuperando. Y observen que ahora lo que recupero es una dirección, ¿no? Que está en el atributo href de cada vínculo. ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo veo que sí es cierto lo que está diciendo el profe y no me está cuenteando? Ah, pues está bien fácil. Nos regresamos a la página y observen aquí en la barra de estado del navegador. Cuando yo pongo el puntero sobre uno de los vínculos, en la parte inferior se muestra la URL. Vean cómo está fijo todo, a excepción de la última parte, ¿no? Que hace referencia al informe en particular de ese país. Bueno, entonces si yo tengo esa última parte, puedo construir el acceso completo, ¿no? Porque ya sé que todo lo demás es estático. Bueno, pues entonces vamos a meter en otro objeto esa URL, ¿no? Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle href. Así se va a llamar nuestro objeto, href. Y copiamos nuevamente la ruta que nos permite recuperar ese atributo. Está muy bien. Ya tenemos el nombre del país y ya tenemos el vínculo, pero pues todavía nos falta recuperar el número de repositorios, ¿no? Si otra vez y vuelvo a imprimir todos los elementos que están dentro de la sección main, que están dentro del i, ¿vale? Pues me está mostrando los puros vínculos, pero observen que el dato del número de repositorios no están dentro del vínculo. Así que necesito salir un nivel más, por lo tanto no invoco el elemento A. No me sirve invocar el elemento A porque ahí no está el número de repositorios de país.
¿Qué pasó, Dulce? ¿No se deja? Vamos a ver. Ahorita lo checamos, si quieres. Bueno, entonces acabo de recuperar todos los elementos li. Observen que dentro del elemento li está el vínculo y además está el número de repositorios. Entonces ese es el elemento que necesito yo para hacer. Bueno, entonces invoco, por ejemplo, el método text directamente de rex y observen que recupera el nombre del país y recupera el número de repositorios por país. Esta es una cadena de texto. Cada una de esas líneas es una cadena de texto, es un string, ¿vale? Bueno, pues necesito ahora descomponer ese string para poder acceder a ese número en particular, ¿vale? Y esto obviamente ya implica que yo tenga un poco de conocimiento en programación para, por ejemplo, identificar funciones o métodos que me permiten tratar cadenas, ¿no? Por ejemplo, separar cadenas, ¿vale? Pero pues aquí me tienen para decírselos cuál es ese método que vamos a hacer. ¿Qué tal si yo digo, vamos a meter acá arribita, un dato que diga repositorios, otro objeto, repositorios, y le damos esta ruta de acá abajito, rex.text, ¿vale? Y luego lo descompongo. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, pues existe un método que se llama split, igual que en JavaScript, que me permite separar cadenas diciéndole o indicándole un criterio de separación, es decir, otro carácter en particular. Y en este caso, ese criterio de separación, pues va a ser los espacios en blanco. Así que le digo, ¿sabes qué? Sepárame cada cadena por los espacios en blancos que contenga. Y resulta que repositorios ahora va a ser un array, es decir, un arreglito. Y sus elementos van a ser cada palabra. Observen ustedes. Vamos a limpiar aquí nuestra consola y vamos a ejecutar. Y observen que ahora ya no se muestran cadenas, ahora ya se muestran arreglos. Y uno de los elementos del arreglo es el nombre del país y el otro es el número de repositorios. ¿Ok? Sin embargo, todavía el número de repositorios es una cadena, ¿sale? Que tiene paréntesis, así no me sirve. Yo necesito el número limpio. Bueno, pues vamos a meterle todavía ¿cómo se llama? El uso de otras funciones. ¿Qué otra función me hace falta? Ah, bueno, pues resulta que hay una función, un método, perdón, que se llama replace o, o el método sustituye, ¿no? Sustituye el paréntesis que abre por una cadena vacía. Es decir, en pocas palabras estoy diciendo, elimínate el primer paréntesis. Si yo otra vez vuelvo a ejecutar, ok, la canción, a ver. Ah, ¿qué dice ahí? List. Ah, perdón. Disculpen ustedes. Estábamos hablando hasta acá de un arreglo, pero no le estoy diciendo qué elemento del arreglo va a tomar, ¿no? Quiero que tome el último de los elementos. Observen, el número de repositorios está en el último de las posiciones de cada arreglo, pero resulta que cada arreglo tiene distintos elementos. Hay quienes tienen de a 2, hay unos que tienen de a 3 y seguramente habrá unos que tengan de a 4 o más. O sea, no es un número fijo, no le puedo poner acá un número fijo. ¿Cómo arreglamos eso? Pues bien fácil. Hay un método que se llama len
que me ayuda a saber el tamaño de un arreglo. Entonces invoco a len y le digo, ¿sabes qué? Necesito saber el tamaño del arreglo repositorios. Repositorios. A ver, está marcando un errorcito. ¿Qué dice? Vamos a copiarlo mejor. Y luego len, sí está bien. Ya. Vamos a mejor hacerlo acá abajo. Ya está encimando mucho. Vamos a hacerlo acá. Observen, si yo acá invoco el cero, pues me va a mostrar los elementos del primer elemento de cada arreglo. Pero ahora yo quiero el último elemento de cada arreglo, así que digo aquí, repositorios. Ahí está. Si yo ejecuto, seguramente va a marcar un error. ¿Vale? Y este error de aquí dice que el índice está fuera de ¿cómo se llama? Está fuera de los límites del arreglo. Y eso es porque el número de elementos es distinto a la última posición de un arreglo. ¿Vale? Acuérdense que la última posición de un arreglo es igual a el número de elementos de ese arreglo menos uno. Eso es en todos los casos. Pues ahora sí, observen que ya estoy accediendo a los elementos, al último elemento de cada arreglo. Ahora sí ya podemos limpiarlo. Ahora sí aquí va replace. Place. Ahora sí sustituye el primer paréntesis por una cadena vacía. Observen nuevamente que se muestra el listado de repositorios, pero sin el primer paréntesis. E inmediatamente le concatenamos la siguiente función ahí y le digo replace nuevamente. Y ahora sustituyo el segundo paréntesis por una cadena vacía. ¿Ok? Y si yo mando imprimir esto, pues seguramente ahora me muestra el puro número. Y este es el caso, ¿no? Ya he limpiado todo, ya cumplí la fase 2 de mi ETL, ya transformé. Voy a poner aquí en otro objeto esta parte que diga, ya lo pusimos ahí, repositorios. Ya está. Aquí le vamos a poner. Y ya está con eso. Vamos a ponerle aquí número. Es otro objeto. Y este tiene que ir aquí abajito, después de repositorios. Y copio la ruta, ¿sale? Aquí acá abajito ya hice todo para limpiar el dato. Muy bien, pues ya tenemos ahora sí el país, la referencia y el número de repositorios. Pues vamos, por ejemplo, a meterlo en una estructura, en una lista. Vamos a poner aquí antes del ciclo un objeto que se llame repos país y que sea de tipo lista. Una lista es un arreglo. Y aquí dentro del ciclo vamos a agregar estos elementos que hemos encontrado a nuestro arreglo a través del método append. Es punto, no guión. Punto append.
Ya le digo, ¿sabes qué? Mete ahí los siguientes elementos. Vas a meter el país, luego quiero la URL asociada a este país y finalmente quiero el número de repositorios. Y fuera de ese ciclo, es decir, una vez que ya acabo de recorrer todo, vamos a utilizar finalmente nuestra tercera biblioteca que se llama pprint y vamos a imprimir ese arreglo. Para eso está hecha esa biblioteca. Repos país. Así que ahora tendré una estructura de datos de Python con todos los datos que extraigo de esa página HTML, donde el primer elemento de cada lista es el nombre del país, luego la URL asociada a ese país y luego el número de repositorios de ese país. Así rapidito. Pero como todavía me quiero ver más ducho, en la tercera fase que es la carga, voy a generar un archivo. Y aquí finalmente le pongo file e invoco el método open, que me ayuda a la gestión de archivos, el acceso y escritura de archivos. Y voy a ponerle un nombre aquí que diga repositorios, país, y quiero que sea de tipo CSV, ¿vale? Que es un archivo de datos compatible, por ejemplo, con Excel, ¿no? O con ¿cómo se llama? Un editor de textos. Luego, como segunda parámetro, W para que se escriba. Y finalmente, quiero que reconozca encoding todos los caracteres que estén en español. UTF-8. ¿Ok? Ya abrí aquí mi archivo. Si el archivo existe, esto va a reescribirlo. Si no existe, lo va a crear. Así que dentro de mi formulario, después de agregar elementos a mi lista, ahí puedo empezar a escribirle a mi archivo. Así que invoco el objeto file y le digo write. Escríbele. Y lo que vas a escribir va a ser la siguiente cadena con formato. Observen que voy a agregar unas llavecitas. En cada llave, o más bien cada llave va a sustituirse por un objeto. Yo lo que estoy haciendo es darle ahorita nada más el formato a esa cadenita e invoco el método format. Y el listado de objetos que ponga aquí es el listado de objetos que sustituirá a esas llaves. Y ahí le pongo país, href y finalmente, ¿qué dijimos? Número. ¿Vale, vale? Y al final que haya escrito línea por línea de cada, ¿cómo se llama? De mi archivo, lo que vamos a hacer es cerrarlo para que no se vaya a corromper. Observen que aquí en mi panel izquierdo, una vez que yo ejecute esto, además de ver esta salida, se va a crear un archivo. ¿Vale? ¿Ya vieron cómo se creó el archivo? Si yo descargo este archivo, ¿dónde está? Download. Bueno, pues este archivo contiene toda la información que acabamos de raspar de ese sitio web. Y aquí se los estoy mostrando en pantalla. ¿Vale?